cabaret, vas en busca de tu amante, que ayer noche se te fue. Ya no puedo detenerte, porque llaman la atención. Tengo ganas de prenderte dentro de mi corazón, parrandeando por las calles de La Habana noche y día y nunca duerme, caramba, y buscando a Chacumbele, que ayer noche se marchó. Chacumbele que ya estaba aburrido de vivir, ya cansado de sufrir, ayer mismo se mató, el mimito se marchó. Ay, Chacumbele, el mimito se mató. Ay, la casa. Esta canción con la que hemos comenzado esta edición del Ático de Pepe es Chacumbele, interpretada por Servando Díaz. Esta es una de mis canciones preferidas del trío Servando Díaz. Y antes de andar un poco en la pieza y su porqué y su intérprete, permíteme presentar el show, permíteme presentar a la emisora, permíteme presentar a nuestro ingeniero de sonido y permíteme presentarme. Estás escuchando WAGUI 710M Radio Mambila Grande. El programa es El Ático de Pepe. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, el conductor del Ático de Pepe. Estamos en las buenas manos de nuestro amigo Cristian Bonet, al que yo le llamo cariñosamente Cristiano, en lo que a ingeniería de audio respecta. Y esta canción, su protagonista es Chacumbele, cuyo estribillo refleja en la canción esa frase que has escuchado tanto que dice el mismito se mató. Y esas son las cosas que van a ilustrar el tema del programa de hoy. Pero ¿qué te parece si escuchamos un poquito más de la canción antes de entrarle al tema? El mimito se mató, ay no quiere que lo vele. El mimito se mató, voy a llorar, voy a reír. El mimito se mató, ay pobrecita Chacumbele. El mimito se mató, por causa de su celo. El mimito se mató, por culpa de su amante. El mimito se mató. Pero vengamos al tema, señores. Ahí lo tiene Chacumbele, ese que dicen que el mismito se mató. Con esto, ¿qué te parece si comenzamos un ciclo con personajes así que vamos a ir abordando aquí en temas espaciados? Personajes de esos que van de boca en boca, que todo el mundo ha escuchado hablar de ellos, que suenan como que a personajes históricos, pero que cuando tú vas a la enciclopedia británica, o más fácil, te vas a Wikipedia, tan criticada, mira, ni rastros de ellos. A pesar de que muchos de estos personajes, como el caso de Chacumbele, han sido inmortalizados por frases o que bien pronunciaron ellos mismos o que están relacionadas con ellos, como por ejemplo la gatica de María Ramos, esa la que tira la piedra y esconde la mano. Por cierto, parece que son las dos. Existe María Ramos y la gatica, ¿eh? Y seguramente te has preguntado si de verdad existió Lola, esa pobre que dio origen a una hora recordada por fatídica, las 3 de la tarde, que no es la hora de este programa. Este programa empieza una hora después de las 3 de la tarde de Lola, porque eran las 3 de la tarde cuando mataron a Lola. Y seguramente te intriga aquella otra mujer a la que también otra canción le pide que le coloque a uno una mano en una parte del cuerpo no especificada que dice, ponme la mano aquí, Macorina. Y ahí mismo tú te preguntas, yo por lo menos, ¿Maco qué? Bueno, Macorina, que a lo mejor no es lo que tú mal pensado elucubras. Yo pienso muchas veces que no, que Macorina esta onda de que ponme la mano aquí, pero where, ¿dónde? No, yo pienso muchas veces que Macorina simplemente, a mí me gusta más hacer una aproximación benigna de esto. Yo pienso que Macorina es simplemente aquella benefactora, curandera de la otra cuadra, esa señora que te quitó el empacho mientras musitaba en voz baja la oración de San Luis Beltrán cuando tú eras niño, porque te diste un atragón de caramelos en la víspera, en los caballitos que plantaron en el solar de barrio, y de pronto te dicen en tu casa, tú no lo sabes, no sé, eso me pasaba, y dice, estás encharcado de caramelo, no sé, y estás empachado. Entonces, de manera que al estar empachado, yo nunca tuve síntomas de empacho, francamente, pero bueno, me decían, decidían así por mí, estás empachado. Ok, bueno, para allá va. Pepito está empachado. El caso es que venía Macorina, creo yo, ¿no? Te pone la mano en el vientre, ahí el vientre que estaba tenso, la barriguita con un tambor, y ahí viene, creo que viene lo de pongo aquí la mano, Macorina, no sé. El caso es que ya esa señora te pasaba la mano y te quitaba el empacho. Bueno, en esa categoría, señores, cae Chacumbele, y lo que dice la frase Chacumbele, que el mismito se mató. Déjame decirte que con este programa, tú sabes que tengo una suerte de repetidora en mi cuenta de YouTube. La diferencia está que cada una de las aproximaciones del Ático de Pepe, tanto aquí en la radio, en Radio Mambí, de manera de audio, como el caso de YouTube, como aquí es audio solamente, allí tenemos visión,
Yo hice este programa hace relativamente poco. Te convido a que lo complementes y vayas allí, veas a mi cuenta de YouTube, el artículo de Pepe, dedicado a Chacumbele, porque ahí hay imágenes, según yo voy narrando. Pero sin embargo no puedo poner música. Entonces aquí no hay imágenes, pero puedo poner música. Así que mira, bingo, si juntas uno con el otro vas a ser muy feliz. Pero señores, vamos a comenzar ya directamente a hablar de Chacumbele, ese que dicen que el mismito se mató. Y para empezar, yo apuesto que tú, es decir, a ti, te pasó como me pasó a mí, que tú no supiste de Chacumbele primero, sino que conociste de primero la frase y después de la frase conociste a Chacumbele. A lo mejor tú dices que no, pero eso fue lo que me pasó a mí, lo que le pasa a todo el mundo. Esa frase de que como Chacumbele, que el mismito se mató, que a primera oída le hace pensar a uno, lógicamente, en un suicidio. En realidad, esa frase se pronuncia, por lo menos en Cuba, coloquialmente, para definir o para subrayar unas circunstancias de alguien que tontamente hace una acción contra sí mismo, alguien que se hace daño a sí mismo, que se liquida a sí mismo. En el sentido, una frase parecida que tú conoces que es soga para tu pescuezo. Yo me enteré primero de la existencia de la frase, entonces pregunté, ¿quién es ese tipo que se mató a sí mismo? Entonces me contaron quién era Chacumbele. De manera que seguramente a ti te pasó eso al escuchar esa frase de igualito que Chacumbele, que el mismito se mató. Claro, a veces alguien o está narrando un caso así, un caso paralelo, análogo al caso de Chacumbele, y no es la persona que está narrando quien la dice, sino que la persona que está contando la historia de que está hablando de que alguien que se afectó a sí mismo, entonces el otro, el interlocutor, es el que apunta sabio, filosófico, así grave, dice, sí, igualito que Chacumbele, o como Chacumbele, que el mismito se mató. Entonces el otro a su vez remata y dice, sí, igualito que Chacumbele. Entonces tú estás parado ahí, que eso fue lo que pasó a mí, y tú no sabes, tú estás viendo el diálogo, escuchando el diálogo, y dices, pero que están hablando de la gente, ¿quién es Chacumbele que se mató? Entonces, a la vez, como tú, este diálogo, si tú eres testigo de este diálogo y tú estás mirando a los dialogantes, los ves concordar, ambos están así, los dos están asintiendo con la cabeza, pero fíjate que el abordaje principal no es Chacumbele, sino lo que hizo Chacumbele, que él mismito se mató. Esto realmente es una cosa que a mí toda la vida me devanó los sesos. Así que vamos, te tengo la primera pregunta. ¿Existió Chacumbele? Si existió Chacumbele, ¿quién fue Chacumbele? ¿Qué fue lo que hizo Chacumbele? Y al decir de esta frase cubana, ¿será verdad que el mismito se mató? ¿Será que el mismito se embarcó? Claro que yo sé que muchos de ustedes saben quién fue Chacumbele, pero muchos de ustedes no. Y sea lo mismo para los que recuerden a Chacumbele y su autoembarque, como para quienes no. Vamos a contar aquí la historia de Chacumbele, aquí en el ático de Pepe, en Radio Mambila Grande. Y atención, que además hay nuevas revelaciones del asunto que acaso tú no sepas. Así que esto, dice, bueno, yo sé la historia de Chacumbele, no, aguanta, que te tengo un par de cosas que son nuevas, así que no te me vayas de ahí. Primero, quiero destacar que aunque a Chacumbele, esto es importante, atención, ustedes que están ahora, sobre todo muchos de ustedes están manejando, esto que voy a hacer es muy importante, para mí es una puntualización importante. A Chacumbele le decían en la familia, coloquialmente, él es Chacumbele, él trascendió en la historia como Chacumbele, pero en familia le decían Pepe. No, Chacumbele no es familia mía, no es pariente mío, porque así empiezan los rumores, que uno que mira que Pepe Forte se habla vida y milagro de Chacumbele, y parece que fue su bisabuelo. Nada, Chacumbele no tiene nada que ver con mi familia, pues tú vas a ver los apellidos ahora, Chacumbele no es apellido Forte por ningún lado. Yo mismo tengo una inquietud de Chacumbele, ya que en Cuba sí es conocido, aunque sea de esta manera como referencia circunstancial. Yo mismo me pregunto ahora, pensando en la audiencia multinacional, internacional que tiene este programa, si la historia de Chacumbele se conoce, por ejemplo, en Argentina, en Chile o en Perú, tal cual así que el mismito se mató y lo conocen como un personaje cubano, o como a veces suele pasar, que a veces ocurre que ese mismo personaje tiene una equivalencia, tiene una silueta, tiene un fantasma en otro país, con circunstancias semejantes pero con otro nombre. Me encantaría que mis seguidores, mis oyentes de estos países que acabo de mencionar o de otros, si conocen esta historia como acabo de decir o no, de manera paralela o de manera puntual, me encantaría saberlo, ¿no? Pero vamos a venir ya al Chacumbele, el Chacumbele que conocemos en Cuba. Si Chacumbele de verdad existió, como pregunté ahorita, bueno, muchas fuentes dicen que sí, y es lo que voy a referir basándome en esas fuentes, pero estas fuentes ninguna, como dijo ahorita, y no estaba bromeando cuando dije, yo fui a buscar de verdad, señores, porque así es, yo fui a buscar a Chacumbele la británica, no aparece Chacumbele la británica, ¿okay? Y en Wikipedia tampoco aparece Chacumbele. Tú sabes que como hoy día está estas mares procelosas de internet, sí, a patadas, Chacumbele está una pila de historias por ahí, aparte que Chacumbele
en alguna publicación aquí allá, estas cosas que tienen que ver con el folclore cubano y cosas así, ha sido impreso Chacumbele, pero en los medios de verdad no. Pero de todas maneras, como sí existe como una tradición oral, yo por lo menos me voy a hacer eco de esa tradición oral, de lo que cuenta la tradición oral de Chacumbele. Para empezar, Chacumbele, Chacumbele, sí, porque antes de P y B va M, ¿no? Siendo ortográficamente correctos. Bueno, Chacumbele no es otra cosa que la corrupción oral de lo que fueron sus apellidos. Se dice que él tenía estos dos apellidos, tenía el apellido Chacón y el segundo apellido era Vélez, con Z y con V, por tanto era Chacón Vélez, y que el habla popular, esto de Chacón Vélez, como los cubanos no hablamos también, terminó corrompido a Chacón Vélez. Bueno, a mí esto me parece, aparte de divertido no es muy triste, porque significa que se habla muy mal. Pero bueno, aparte de eso, me parece interesante. Y además me parece muy lógico que de Chacón Vélez, pues que hayas terminado, tío, en Chacón Vélez. El nombre completo, pues Chacón Vélez son los apellidos. ¿Cómo se llamaba? José Ramón Cotillo, le decían Pepe en la familia. Nada que ver conmigo. Además, yo no me llamo José Ramón. José Ramón Chacón Vélez, y le decían Pepe en la familia. Chacumbele parece que vino al mundo marcado por el signo de la desgracia, porque Chacumbele nació el día 9 de noviembre del año 1912, el mismo año del Titanic. Él no vino en el Titanic tampoco, ¿ok? Nada que ver con él. Pero como vamos a ver en su fecha de nacimiento, asociada a su fecha de nacimiento, al lugar donde nació, el conjunto de la fecha y el lugar sí tiene un acento trágico. Porque Chacumbele nació en la provincia de Camagüey, en Cuba, y dentro de la provincia de Camagüey nació en Santa Cruz del Sur. Si tú eres habanero y occidental, tú estás pensando en Santa Cruz del Norte, que queda entre La Habana y Matanzas, que ahí estaba, o no sé si está, ahí estaba la famosa ronera de Habana Club. Bueno, ese es Santa Cruz del Norte. Este Santa Cruz que te estoy diciendo es el sur, que es el que está en Camagüey, y seguramente algunos de ustedes escuchando Santa Cruz del Sur ya levantaron las orejas alarmados, porque seguramente se están anticipando lo que voy a decir, que es que ese pequeño pueblito de la costa sur cubana tiene triste celebridad porque allí ocurrió exactamente el día 9 de noviembre del año 1932, lo que ha quedado registrado en los anales de la historia de Cuba como el ras de mar de Santa Cruz del Sur, que fue una invasión catastrófica de una gigantesca ola, como si fuese un tsunami. No fue un tsunami, ¿ok? Porque vamos a ser meteorológicamente correctos. Pero el caso fue que esa ola arrasó el pueblito, mató como a 3.000 habitantes, y eso realmente tiene que ver con un ciclón. No es un tsunami, el tsunami tiene otro origen. Esto fue un ciclón que hubo y se produjo este fenómeno. Ahora, ¿se dieron cuenta ya de la fecha? El día es el ras de mar de Santa Cruz del Sur. Chacumbele, que vivía allí, que había nacido allí, natal, de Santa Cruz del Sur. Ese día Chacumbele estaba cumpliendo, pobrecito, estaba cumpliendo 20 años. El día del ras de mar, o sea, el día 9 de noviembre del 32. Chacumbele, evidentemente, porque tenemos la historia, evidentemente sobrevivió, a diferencia de otros. Esto sí es cierto, el ras de mar, este penoso, terrible, trágico de Santa Cruz del Sur, es un hecho puntual en la historia de Cuba. Y mató, como te conté, a muchísima gente. Bueno, Chacumbele sobrevive. Sin embargo, la historia cuenta que Chacumbele lo perdió todo. Chacumbele perdió, era un muchacho pobre, pero perdió la casa. Y lo peor, junto con la casa, Chacumbele perdió a sus padres. O sea, por eso se quedó huérfano. Hay varias historias de Chacumbele y quiero decir que la historia de Chacumbele está llena de imprecisiones, así que lo pongo por delante, que a veces hay cabos sueltos, así, pero yo voy contando lo que se va contando, y si hay cabos sueltos, bueno, tú te vas dando cuenta que son cabos que no atan. De manera que, solo y desamparado, trató de huir de esa tragedia, dejarla atrás, y Chacumbele, como tantos moradores sobrevivientes del ras de mar de Santa Cruz del Sur, lo que hizo fue que se fue de Santa Cruz del Sur. Se fue, y así acompañado de una perrita de nombre Lola. Y este detalle de Lola, tú verás como yo le veo yo personalmente una relación con Hollywood. Dame unos minutos para contarte dónde viene. Bueno, Chacumbele se fue con la perrita Lola. Dicen los testigos que él sobrevivió al ras de mar en una mata, ahí aferrado a las ramas ahí, y que la acompañaba la fiel, siempre fue perrita Lola. El caso es que Chacumbele, y lo que hizo fue que agarró a Lola, se montó en el tren. Chacumbele se apareció en La Habana y le tocó la puerta a su tía materna. Antes de seguir ahora, debo advertir otra vez, como acabo de decir en este momento, que las imprecisiones de la historia, por ejemplo, según la historia que tú consultes, el nombre de la perrita no aparece, la perrita es anónima.
o la perrita tiene otro nombre, o la perrita no aparece. De la tía, esta tía que vive en La Habana, se dice indistintamente que la tía es tía paterna, o sea, hermana de su papá, otras que dicen que es tía materna, hermana de su mamá. Incluso quien dice que Chacumbele era huérfano de nacimiento porque su mamá, qué triste, ¿no? Murió en el parto cuando él nació. Y así. Así que en lo adelante van a seguir pasando cosas así, imprecisiones en la narrativa de Chacumbele, pero otra vez insisto que yo me voy a quedar con el núcleo chacumbelístico de la historia. Y la cosa, señores, es que a punto de parar aquí, Chacumbele, ¿qué es lo que pasa? Chacumbele se aparece en La Habana y hace así, mira, le toca la puerta a la tía en La Habana y vamos a parar aquí. ¿Qué te parece si ahora con otra pieza de Servando Díaz, vamos a hacer un alto aquí en WAQI 710 AM en Radio Mambila Grande? Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, empezando a contar la tristemente fascinante historia de Chacumbele, una historia de amor no correspondido. Así que nada, regreso contigo en apenas segundos. Con tu cara de param pam pim, pim pom pam. Con tu cara de param pam pim, pim pom pam. Yo te he visto con María en la puerta del solar. Yo te he visto con María en la puerta del solar. Pim pom pam. Pim pom pam. Con tu cara de param pam pim, pim pom pam. Yo te he visto con María en la puerta. Castelita que yo vengo para la tu cabeza, que no hay que meter en el gelo, se le libra le pa' polear. Aquí lo la le monteato egua, vuelo lo egua. Los plátanos muy malatos, vele malo lo y pintón. Acércate que le vela, el chinito ya se va. Con una yuca sopela que se ablanda con cabón. También te traigo calabaza, ñame, tómate y aquí. El apio que no hay en plata, zanahoria y peleje. De vuelta, mis queridos amigos, escuchando otra de las piezas de Servando Díaz. Me encantaba, francamente, Servando Díaz. El caso es que estamos aquí de vuelta en WAQI 710 AM Radio Mambila Grande. Este es el ático de Pepe. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, contando unas de estas historias que yo creo que es de tradición oral, la historia de Chacumbele. No sé si lo sabes, pero no he dicho. Chacumbele básicamente fue un afamado y triste, porque fue fatal en amores, trapecista, una figura de circo en la Cuba del pasado, del cual se dice por una circunstancia dada, que es lo que voy a dejar que quede claro en este programa, que el mismito se mató. ¿En qué consiste eso de que el mismito se mató? Bueno, retomemos la historia de Chacumbele, la habíamos dejado separado por capítulos, en este momento en el cual Chacumbele, una vez víctima del ras de mar de Santa Cruz del Sur, que ocurre el mismo día de su cumpleaños, que cumple 20 años, pierde lamentablemente sus pertenencias, pierde su dinero, un muchacho pobre, pierde su familia, incluso sus padres. Era un joven soltero en esa época, sobrevivió con su perrita Lola, se sube en un tren, va a parar a La Habana y ¿qué es lo que pasa? Como te conté, se le aparece a la tía en La Habana, una tía aparentemente materna, hermana de su mamá, y señores, cuando llega Chacumbele a La Habana, a casa de la tía, yo creo que hay aquí una equivalencia contemporánea, exactamente como cuando uno llega solo aquí a Miami, señores, ¿quién no tiene una tía querida en Hialeah? Todo el mundo sabe que cuando llega a Miami, sobre todo, si llegabas en la época esa en Balsa, en la época aquella de pies secos y pies mojados, todo el mundo ha tenido siempre una tía en Hialeah que es la que te cobija, es la que te compra tu primer transportation. Yo creo que la tía Hialeah como institución así, de manera impersonal, yo creo que merece que algún día le hagamos un monumento. Vamos a buscar un buen escultor, un monumento que se llame del cubano
Sobre todo, yo creo que quizás, ¿por qué no? De todo el mundo, pero básicamente los cubanos que han sido balseros, que han llegado aquí con ese desafío tremendo que es cruzar el mar en una balsa, que es una cosa que hay que ser muy valiente para eso. Yo creo que básicamente esa demográfica de exiliados cubanos, pero en general cualquiera, incluso en la época bueno, los vuelos a la libertad, lo que fue, aunque básicamente la tía Jayalía nace con los vuelos a la libertad, creo que históricamente hablando, pero no importa. Yo creo que francamente hemos de buscar un dinerito, buscar un buen escultor y crear yo la veo, la tía Jayalía hacerle un monumento en Palm Avenue. Yo la veo, sería una señora sobre 50 y tantos años, sobre cómo se llama en español correctamente, esto no es peyorativo, sino una pura descripción sobre los regordeta, gordita, con un vestido floreado, que tenga aquellos espejuelos de los años 80, con el cordelito aquel, el cordoncito para que no se caiga, eso, y quizás, no sé, un gusano en la mano que simboliza que además, porque la tía Jayalía no solamente estaba aquí, sino que además iba a Cuba. Todos los familiares que visitaron a Cuba con aquello que en Cuba se llamó, esto es un programa, ¿sabes? Merece un programa la tía Jayalía, que visitaron Cuba. Yo no recuerdo a nadie, yo tiene que haber pasado, pero yo cada vez que vi a alguien, por eso estaba el chiste ese de Pepito, que decía que cambiaba a 5 tíos del partido por una tía Jayalía, o por una tía de la comunidad, porque cuando vino aquello que en Cuba le dijeron que no querían reconocer que era los viajes de los exiliados, que le pusieron los viajes de la comunidad. Caballero, yo no recuerdo a nadie, tiene que haber pasado, pero yo nunca vi a nadie, nunca que lo visitara la mamá, ni el papá. Cada vez que yo venía, porque además eso fue lo que pasó en mi casa, cada vez que venía era la tía Jayalía. La tía Jayalía llegaba con el gusano, cariñosísima a ella, te lo dejaba todo, los zapatos, ropa interior, el copón divino. La tía venía para acá con un vestidito que le daba en Cuba ahí, los catarritos que eran aquellos zapatos terribles que cuando caían dos aguaceros y se abrían todos así. Señores, la tía Jayalía, aparte que merece un monumento, vamos a dedicarle aquí dentro de poco, con todo el cariño que seamos capaces y la admiración y el respeto, un programa a la tía Jayalía. El caso es que Chacumbele, como tú ves, del mismo modo que cuando uno llega aquí a Miami, todo el mundo tiene una tía Jayalía. En Cuba pasaba exactamente igual en el pasado. Todo el mundo que viene del interior, que sobre todo viene de Oriente para La Habana, siempre tiene una tía en La Habana Vieja. Eso no falla nunca, hay una equivalencia, hay un paralelo ahí, hay un perfil ahí que encaja perfectamente bien. Entonces Chacumbele desapareció ahí, el compañero Chacum, sin telegrama y sin nada, porque era un telegrama: tía, soy tu querido sobrino Pepe, porque ahora que él no era Chacumbele. Chacumbele, de hecho, no ha nacido todavía, él es Pepe en la familia. Pepe, este muchacho que perdió todo en el ras de mar, como era el telegrama: tía querida, parto de esta significada Santa Cruz del Sur, para aquella que es La Habana, solo, perrita Lola, en maleta de cartón, y firmado Pepe. Claro, él no manda el telegrama yo lo estoy imaginando. Y si la tía había contraído nupcias hacía poco, yo me pregunto qué habrá dicho el marido de quién es ese. ¿Quién es el Pepe ese? No, ese es mi sobrino, hijo de mi hermana menor. Y, bueno, que no, ¿viene para acá? Sí, viene para acá, imagínate tú. En esa época no hacía falta, como ahora, no hacía falta patrocinio para que la gente, o sea, no hacía falta un affidavit para que la gente de Oriente, afectado por el ciclón de ras de mar del 32, fuera para La Habana. Si no, se hubiera sido la acabose. Pero bueno, el caso fue que, nada, Chacum se apareció sin telegrama ni nada. Tenía, como te acabo de decir, el pobrecito, era fácil imaginarlo, tenía un trajecito que ya las mangas le quedan corticas, la perrita a un lado, bajo el brazo, y en la otra una maleta de cartón, como Panacho. Pero bueno, Panacho lo que tenía de cartón eran los zapatos, no la maleta. Él tenía una maleta de cartón. En esa época no había maleta de rodita. El que haga una película de Chacumbele con una maleta de rodita ya incurrió un elemento anacrónico. En esa época no había maleta de rodita. Bueno, el caso, la tía, ¿cómo se llamaba la tía? La tía se llamaba, un nombre bonito, la tía se llamaba María Belén. María Belén. La tía era pobre también, estaba casada con un policía habanero, que era quien mantenía la casa, pero ella, si esto es inventado, esto yo creo que deja chiquito a Félix B. Cañé. Yo creo que si Félix B. Cañé hubiera escrito la historia de Chacumbele, creo que la popularidad que llegó a tener el derecho de nacer jamás la habría tenido. La historia de Chacumbele es fascinante. Porque además esta historia de trapecista enamorado, y esto es una maravilla, francamente. La historia de Chacumbele es un retrato de época, señores, francamente. La tía era la esposa de este señor que era, a lo mejor como si cinco estaba arrimado. No estaban casados, no lo sé. Es muy probable que sí. La tía vive en un solarcito chiquitico en La Habana Vieja. No tengo la dirección, pero cualquiera de los solares de La Habana Vieja, púfata, la tía vivía ahí. La tía, el marido era policía, hacía las rondas, y ella, ¿qué es lo que hacía? Ella, nada, lo que hacía era, como se llama, lavaba y planchaba para la calle. O sea, ella cobraba por lavar y planchar la ropa para la vecindad, de manera que Chacumbele, estos todos son términos de la época que yo estoy haciendo aquí una reconstrucción seria, profunda, sociológica de una Cuba, un retrato,
Chacumbele, ¿cómo vivía? Chacumbele vivía agregado en cuartico de la tía. Chacumbele dormía ahí a los pies de la cama de la tía y del marido de la tía en un pim pam pum. Y con tal de mantenerse a sí mismo, Chacumbele tuvo que ir para la calle a contribuir. Chacumbele empezó a vender gardenias en el Parque Central. Claro, Chacumbele no tenía, porque yo sé que tú quieres meterle a toda Chacumbele. No, Chacumbele no era compositor. O sea, Chacumbele vendía gardenias, no escribió dos gardenias para ti. Eso es otra historia. Pero lo que tú sí no sabes, y te lo voy a revelar ahora, es que cuando Chacumbele veía a una dama bonita con tal de ganar más dinero, se le acercaba y poniendo la voz así como el pastor Felipe le decía, dos gardenias para usted. ¿Y tú sabes lo que pasó? Que una tarde estaba sentado en un banco del Parque de la Fraternidad, nada más y nada menos que Isolina Carrillo, que todavía no era famosa ni nada. Y se le apareció el Chacón y le dijo, con esa voz así, le dijo, dos gardenias para usted, señorita. Y eso le gustó tanto a Isolina que inspirada, ni corta ni perezosa, ahí mismo escribió dos gardenias para ti. ¿Qué te parece? A que tú no sabías eso, váyalo, no lo sabías. No me digas que sí, porque yo sé que tú no lo sabías. El caso es que Chacumbele era un muchacho pobre, estaba vendiendo gardenias, según la historia oficial, en el Parque Central, ahí en las cercanías del Capitolio. El Capitolio, bueno, ya de esta época el Capitolio nuevecito, ¿no? Y esta es una época en la cual los circos, ya aquí comienza la historia chacumbelística a tomar cuerpo y forma, a cuajar, a fraguar la historia de Chacumbele. Los circos eran muy populares en Cuba. De manera que Chacumbele, que era un chico pobre, soñaba con ser, ¿qué cosa quería ser Chacumbele? Una estrella de circo. Y parece que Chacumbele sí tenía talento para las cosas de circo, así que el gran circo cubano Santos y Artigas en su trashumante andar llegó a La Habana y dicen que el circo Santos y Artigas tenía residencia en el Teatro Campo Amor y aquí, cataplum, nos encontramos con la historia de Chacumbele que entra en el circo, pero ¿cómo entra Chacumbele en el circo? ¿De qué entra en el circo? ¿En qué termina Chacumbele en el circo? Bueno, eso te lo cuento ahora. Viene otra pausa en este momento, donde aquí en WAQI 710 AM Radio Pila Grande. Yo sé que no te vas a mover, tú estás hoy rogando con que el tráfico se trabe para tú llegar tarde a la casa. Y yo sé que cuando llegues a la casa te vas a quedar plantado dentro del carro esperando que acabe la historia, cautivo, pero esta es la historia. Ahora comienza aquí a fraguar la historia de Chacumbele. Regreso contigo en apenas segundos, escuchando otra vez a Servando Díaz. Estaba soñando yo que quise ser bolitero y estaba contando ya todo el montón de dinero. Con pegarme en la bolita tan solo me vacilé, porque al recibir la plata, ¿qué pasó? Lechero, y en eso llegó el lechero. Yo no quisiera ni hablar, pero si no hablo me muero. Hay que vivir, caballero, para tener que contar. Desde que amanece el día hasta que se esconde el sol, me tiene la prieta mía en un constante sudor. Carabang bambita, carabang bambola, carabang bambum, carabang bambam, carabang bambita, carabang bambola, carabang bambum, carabang bambam. Otra vez de la mano de Servando Díaz, enhebrando, ¿se dice así? Ensartando la trama de esta narrativa que tenemos hoy aquí en el Ático de Pepe, en WAQI 710 AM. Te acompaña a esta hora de la tarde tu amigo y servidor Pepe Forte con la historia de Chacumbele, este personaje que yo sigo pensando que aunque muchísima gente asegura que existió, yo creo que no. Yo pienso que Chacumbele es un personaje de tradición oral. De todas maneras, resulta dentro de lo trágico de su historia interesante, y por otro lado, como historia atrae y va haciendo una suerte de retrato de la Cuba de una época. No está clara tampoco el marco existencial de Chacumbele, excepto si te vas por esto que te estaba contando, que cumplió 20 años el día del ras de mar de Santa Cruz del Sur. Por tanto, esta historia ya del adulto viviendo en La Habana tiene que ser en los años 30. Así que vamos a continuar aquí con la historia ahora que habíamos dejado detenida en el segmento pasado. Y en el segmento pasado estábamos en el punto este en que llega
aparentemente el circo Santos y Artigas llega a La Habana, lo cual no era una rareza, se movía en todo el país. Y según yo he escuchado, dice que tenía residencia en el Teatro Campo Amor, que estaba en esa área. O sea, ahí está el Parque Central, está el Capitolio. Detrás del Capitolio, ahí justamente se encuentra o se encontraba, ya en mi época incluso estaba cerrado, estaba medio ruinoso el Teatro Campo Amor, que también había sido cine, pero era sin duda una de las grandes salas que tenía Cuba. Y según cuenta la historia circense de Cuba, Santos y Artigas tenía residencia en el Campo Amor. Sea por una cosa o la otra, que Chacumbele, que tenía vocación circense, da con el Santos y Artigas en una carpa ahí en las cercanías donde él se desplazaba en La Habana, o porque estaba justamente en el Teatro Campo Amor. El caso es que Chacumbele da con este circo de el Santos y Artigas, que era un circo tan grande en la escala cubana como era, por ejemplo, podría ser considerado el Ringling cubano. A mí realmente todavía hay cosas, otra vez regresamos a las anunciadas y advertidas imprecisiones de este programa, no del programa, sino de la historia de Chacumbele. En las semblanzas de Chacumbele lo pintan ya directamente como un acróbata circense, sin dar detalles. A veces no lo ubican en el Santos de Artigas, sino que lo ponen en un circo cualquiera, más o menos importante. Yo tengo estos hoyos, estas lagunas en la vida de Chacumbele, pero el caso es que de sopetón, de todas maneras, Chacumbele termina en el circo. Hay otra imprecisión que se cita de Chacumbele, que Chacumbele era o trapecista o era funambulista. Funambulista es una palabra sofisticada que significa, para la persona que es un equilibrista, o sea, la persona que se desplaza en la cuerda floja. El caso es que hay una historia más coherente respecto a la entrada de Chacumbele al mundo de las carpas, que a mí me parece más razonable, y es que yo prefiero decir que cuando dicen que Santos y Artigas se presentó en La Habana, Chacumbele lo que consigue, lo cual es muy razonable, lo que consigue es un trabajo de tarugo, o sea, un trabajo que eso es, que está moviendo la utilería del circo. Eso me parece más razonable que Chacumbele así de pronto de la nada entre como trapecista o entre como funambulista en el circo de Santos y Artigas. Eso me parece medio loco. Hay otra historia que dice que Chacumbele era saltimbanqui, o sea, que entretenía al público con maromas y con peripecias entre actos, cosas que se dice que él no vendía gardenias en el Parque Central, sino que públicamente él lo que hacía era estas maromerías en el Parque Central, que tenía talento para eso y que había venido ganando fama. Se aparece el Santos y Artigas a La Habana y dice, no, el tipo ese que está ahí en el Parque Central, que se pasa la vida haciendo maromas y acrobacias, le toca la puerta allí, y el caso fue que Chacumbele le dan empleo en el Santos y Artigas de lo que fuese. Pero ya dentro del circo, Chacumbele sin duda se enamora ¿de qué? Se enamora, según la historia oficial de Chacumbele, se enamora del trapecio. En realidad tú vas a ver que él no se enamora como tal del trapecio. De un trapecio no se enamora nadie. Él se enamora de una cosa muy bella que colgaba del trapecio y que es lo que lo conduce a la inmortalidad a través de la desdicha. Y eso te lo voy a contar ahora. Era una belleza femenina, ya como te puedes imaginar. Según la historia chacumbelística, la estrella del trapecio del Santos Artigas no era Chacumbele. Después lo fue, pero primero no. El que está bien aquí, sale aquí ahora, que es un nombre que suena real, suena polaco, pero a mí me parece comiquísimo, que es Bronislaw Korczynski, conocido como el gran Korczynski, al que Chacumbele, fascinado por el arte del trapecio, le pide que lo entrene. De manera que Chacumbele comienza a aprender las acrobacias. Y por cierto, esto de Korczynski a mí me parece un apellido ideal para un trapecista, pero más que para un trapecista, yo creo que Michael Phelps, este supernadador que tuvimos en la Olimpiada de Beijing, si hubiera sido de apellido Korczynski, hubiese tenido mucho más récord, porque es un apellido perfecto para ser nadador, para ser paracaidista. Korczynski es una maravilla. Pero bueno, dicen que fue también Korczynski, el polaco, el que bautiza el nombre de Chacumbele, sale de Korczynski, que ante la imposibilidad de pronunciar con su acento polaco, a pesar de que era un tipo internacional, pronunciar José Ramón Chacón Vélez, imagínense tú, él le salió una cosa que sonaba a Chacumbele, a polacada, ¿no? Yo esto sí lo creo. No sé cómo será, pero imagínate, yo sí lo creo, porque realmente decirle a un polaco y trapecista, por más señas aún, que diga en correcto español o cubano José Ramón Chacón Vélez, se cae el trapecio, se mata. Pero bueno, yo creo que realmente a mí me parece que hay una lógica aquí. El caso es que Korczynski lo que hace primero, Korczynski tampoco es bobo, Korczynski mete a Chacón Vélez en su acto. Entonces comienza ahí y fíjate, aquí te cuento, aquí yo creo que aquí hay gato encerrado, aquí maraña con la película Trapecio, que parece que la película Trapecio, famosísima. Yo pienso que la película Trapecio se robó la historia de Chacumbele, caballero. Francamente, yo creo que sí. La historia de Trapecio es una historia, como tantas cosas en el mundo,
es una cosa cubana. Qué gran orgullo tenerlo que reconocer que la historia del trapecio es una historia, un argumento cubano. Porque una vez que Chacumbele, tú vas a ver ahora, está metido en el acto trapecístico con Korczynski, ¿qué es lo que hace Chacumbele? Chacumbele es un tipo tremendo, francamente. Chacumbele meta a Lola, a la perrita, que dicen que era un éxito, ¿sí? Entonces Korczynski presentaba, decía, y a continuación, el trapecista cubano Chacumbele con su perrita acróbata. Y ahí todo el mundo aplaudía. Bueno, el caso es que Chacumbele se convierte en una estrella del trapecio en el Santos de Artigas, y en este momento que Chacumbele ya es famoso, porque además Chacumbele empieza a ganarle a Korczynski, en que Chacumbele está haciendo su maromería en el trapecio con una perrita. Yo no sé cómo la perrita, si la perrita pasaba un trapecio por otro con el rabito, si pasaba con los dientes, no lo sé, pero pasa que la perrita era brava, la perrita Lola. Y aquí está el detalle también para que ustedes vean la película de Trapecio. Esto me parece a mí una maraña atroz. El caso es que en todo este andar, de pronto Korczynski, que era un tipo tremendo, lo contrata un circo americano. No sé si fue Ringling Brothers o el que fue, pero Korczynski hace así, y Korczynski se va para el circo americano, y cuando se va Korczynski, esto lo viene muy a Chacumbele, se va Korczynski del circo americano, bueno, entonces, ¿quién es la estrella ahora del Santos de Artigas? O el que fuere. Aparente, para hacer la historia buena, vamos a quedarnos con Santos de Artigas, que era lo máximo, era el meromero y el maromero. El maromero era Chacumbele y el meromero era el circo. Oye, ustedes me van siguiendo. Bueno, Chacumbele, señores, de pronto a la noche a la mañana, ya no es Chacumbele, ahora es el gran Chacumbele, The Great Chacumbele en inglés, el grande, el gran Chacumbele. Y aquí, señores, es que como siempre pasa, cada vez que aparece una falda por ahí, desde los tiempos de Eva y Adán estaba muy tranquilo allí. Apareció, claro, Eva no tenía falda, que eso fue más peor en todavía. Se apareció, Adán estaba tranquilo allá con sus animales, no sé qué, se apareció Eva y ahí mismo todo bueno. Aquí pasó. ¿Qué pasó? Aquí se le aparece la Eva de Chacumbele, que fue la trapecista húngara Ilona Sabor. Sabor con Z y S, o sea, no es que tenga sabor, porque eso no sería una ondaza de Guapachá, no, es Sabor, que es un apellido húngaro, ¿ok? Aquí se aparece Ilona Sabor y, señores, ¿qué les parece? Ahora que apareció el elemento femenino que faltaba en esta historia, vamos a hacer aquí otro alto en este programa que se llama El Ático de Pepe en WAQI 710M, Radio Vila Grande, y regreso contigo otra vez escuchando Servando Díaz para contarte ahora en la próxima hora qué fue lo que le pasó a Chacumbele y cómo es que Chacumbele termina enyesado. Eso es muy importante en esta historia. Ya regreso contigo en apenas segundos. Después de las 10 no sé si mi prieta baila rumba. Después de las 10 no sé, no sé, no sé. No sé quién toca la tumba, la tumba, la tumba. No sé quién toca la tumba. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Después de las 10 no sé. Después de las 10 no sé si mi prieta bachatea. Después de las 10 no sé, no sé, no sé. Si bailo con la más fea, la fea, la fea. Si bailo con la más fea, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Después de las 10 no sé. Prieta, te estoy mirando de componía. Prieta, te estoy mirando muy alborotada. Te estoy mirando por malas vías, te estoy mirando que te embullás. Y ahorita exploto como una bomba porque tu prieto creo que se va. John Jolly se va pa' el monte, coge lo que se va. Ay, que John Jolly se va pa' el monte, coge lo que se va. Ay, se va, se va, se va pa' el monte. De vuelta, mis queridos amigos, aquí en WAQI 710 AM Radio Vila Grande. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, en el Ático de Pepe, contándote esta historia que sé que te tengo atrapado, la historia de Chacumbele, esta figura que muchísimas personas apuestan a que sí existió de carne y hueso, tal cual yo creo que no, es mi manera de pensar,
Yo creo que Chacumbele es una ficción, que es un personaje esto de tradición oral, pero es interesante, trágicamente interesante, y por eso hoy aquí en este programa y te tengo atado ahí. Te estoy contando la historia de Chacumbele, de la cual, de esta película, de este argumento de la historia de Chacumbele, yo sigo pensando que la historia de Trapecio pues tiene que ver con la historia de Chacumbele. Nos quedamos en el segmento pasado en que finalmente apareció el elemento capital en esta narración, que es el elemento femenino, que es el que desencadena la tragedia de Chacumbele, que a su vez, lamentablemente, es lo que lo inmortaliza a través de esta frase de que como Chacumbele el mismito se mató, que en qué consiste, y es la razón de este programa de hoy. Este elemento femenino era la bella trapecista húngara Ilona, un nombre muy bonito. Se está pensando que mañana tu niña va a nacer con doble L, Ilona Szabó o Sabor. Esto es un apellido húngaro, o sea, Z-S-A-B-O-R, porque haber sido Iliana Sabor habría sido pues una bailarina tropicana, ella con muchísimo sabor, pero no es el caso. Se llama Ilona Sabor. De Ilona también, por Ilona transitan directamente las imprecisiones. De ella se cuenta que era una gitana húngara. Otra historia dice que no, que era una judía húngara, trapecista, que se escapa de Hungría ante la persecución antisemita nazi de Hitler. Aquí ya comienzan las imprecisiones otra vez. Otra historia dice que ella ya era trapecista en Hungría, otra que no lo era, que ella tenía otra profesión o no tenía ninguna. Que cuando sale de Hungría huyendo de la persecución antisemita, se refugia en Argentina. Y en Argentina es que buscando vida es que se hace trapecista. No importa, de todas maneras, para la historia, Ilona Sabor, húngara, está en Argentina se hace trapecista. Estando en Argentina como trapecista en Argentina, la ve un espectador o un americano. No sé si será turista, espectador, la vio, se enamoró de ella. Habitualmente es muy fácil que así como dice Hemingway, que todas las mujeres se enamoran de los toreros. Yo creo que a mí me parece totalmente razonable que todos los caballeros se enamoren de una trapecista, me parece. Especialmente si la trapecista es Lola, que era Gina Lollobrigida en la película Trapecio, que no, a mí me parece totalmente razonable. El caso es que este señor, que es un americano según la historia, evidentemente un hombre con economía, se enamora de ella, la saca de ahí, le propone matrimonio o empezó el romance, y ella con este hombre que le propone una nueva vida, ella ya quería comenzar a hacer el trapecio, que es extremadamente peligroso. ¿Y qué es lo que se va con este hombre? Y parece que salen itinerantemente por todo el continente, o no, camino a Estados Unidos, pero señores, como todo el mundo, usted ha escuchado la frase esa que dice, todos los caminos conducen a Roma. Señora, antes del 59 todos los caminos conducían a La Habana. Todo el mundo iba a La Habana, todo el mundo visitaba La Habana. El caso es que seguramente el vapor en el cual venía Ilona con su nuevo novio o marido o amante o lo que fuese americano, paran en La Habana. Y estando en La Habana, aquí sí parece que apareció Iliana Sabor. Ya te voy a contar. Porque estando en La Habana, por alguna razón que yo no he dado con la historia, el americano deja plantada a Ilona. La abandonó. Yo me imagino que no está en la historia, pero yo siempre he querido acabar de perfeccionar la historia de Chacumbele. Y yo creo que perfeccionar la historia de Chacumbele, yo creo que pasaría directamente porque uno se toma estos libretazos totalmente anacrónicos. Yo habría puesto que ocurre que cuando este señor llega con Ilona, que era una mujer bella, sin duda, cuando llega a La Habana, choca con Iliana Sabor. Iliana Sabor, ¿qué cosa es? Iliana Sabor es una mulata espectacular que es bailarina tropicana. En esta época no existía tropicana, pero no importa, vamos a meter la historia como es para que quede bien. Así que vamos a poner esto. Yo acabo de inventar esto que ahora, usted sabe que a mí nada más queda muy forzado. Yo lamentablemente soy muy imaginativo, lo cual me conduce a cada rato a algunas situaciones. En fin, vamos a poner aquí que este señor se empató con una descomunal, bellísima mulata cubana de ojos verdes y dejó plantada a Ilona. Se fue con Iliana Sabor. Él estaba con Ilona Sabor y dejó plantada a Ilona Sabor y se fue con Iliana Sabor. ¿Está claro eso? El caso fue que esta muchacha desamparada, sola, con todo lo que le ha pasado allá, viene de Hungría, se tiene que ir de Hungría, va para Argentina, se va a Argentina, otra vez está la pobre, no acababa de poner el huevo, hablando de los embates de la vida. De modo que ella, con tal de conseguir trabajo, está en La Habana, y lo que ve que está el Santos Artigas ahí, como ella es trapecista del otro día por la tarde, pues le toca la puerta al Santos Artigas, y como ella sí era trapecista de verdad,
y además bellísima mujer. Santos y Artigas la contrata y ahí es que ella conoce a Chacumbele o Chacumbele la conoce a ella y el caso es que Chacumbele se enamora de ella. Aquí nacen otra vez las dichosas imprecisiones chacumbelísticas. Una historia dice que Ilona y Chacumbele se enamoran los dos profundamente, tórridamente, que es como se decía de una manera picúa en el pasado, y que se hacen amantes. Otra historia dice que no. Otra historia dice que ella se enamora de otro artista que estaba en el Santos de Artigas y no se enamora de Chacumbele y que Chacumbele lo que está padeciendo las tristezas del amor mal correspondido. Esa es una historia. La otra historia es que dice que sí, que ella, Chacumbele y él, y esta parte a mí para perfeccionar la historia y hacerla más amarga, yo pienso que esta habría de ser la historia perfecta. Ocurre que estando ella de novia de Chacumbele en el circo y aparentemente como en la historia de trapecio, los dos están en el trapecio para allá y para acá, más la perrita Lola, ¿qué es lo que pasa? Ahí justamente, imagínate, se aparece, ¿tú sabes quién se aparece? Esto es un problema. Pero la historia de Chacumbele es fascinante, ¿eh? Se apareció Harry Silver. Harry Silver, ¿tú sabes cómo le decían? Imagínate tú. Le decían el frenesí de ébano. O sea, esto es Ebony Frenzy en inglés. Frenesí de ébano, que esto era, según cuenta la historia, voy a narrar cómo está la historia, no, para que quede claro, advertir que no se produjo ofensa ninguna, esta manera que en Cuba se habla, ¿no? Dicen que era un negrón espectacular que medía 6'4", atlético, sin una gota de grasa. O sea, tal parecía que venía de Carmen Jones. Era un David de ébano. Pero el tipo de Amara la mata de la gracia porque es un negro americano sureño de Mississippi, atlético, tocaba el banjo, cantaba, bailaba tap, era la estrella. Con esa, digamos, sabrosura sureña americana, más, no sé, tú puedes imaginar lo que te dé la gana. Chacumbele era un tipo normal ahí, pero no podía competir en arquitectura física con Harry Silver, el frenesí de ébano. No puede. El caso es que Ilona, imagínate, los atributos del frenesí de ébano conquistan a Ilona y comienza un romance de infidelidad de Ilona, esta húngara, que es una mujer bonita, con Harry Silver, que tiene un nombre espectacular. Esto es un nombre de estrella de Hollywood, Harry Silver. Esto lo ve Chacumbele. Chacumbele, que es la mata a la desgracia. Chacumbele es el tipo que es huérfano de nacimiento, está en un pueblito de Cuba que es pobre. El día que está cumpliendo 20 años, capaz que hubiera estado, tú sabes, hubiera tomado una cerveza Tuey por allá, no, ese día llega el ras de mar, pierde la casa, pierde a sus padres, Dios más o menos le da el chance que se quede con la perrita Lola, llega a La Habana, se mete en el cuartico con la tía esta de Jayalía, digo, la tía de La Habana Vieja, que no era Santa Camila, de La Habana Vieja, consigue este trabajito, y cuando consigue este trabajito que se vuelve un buen trabajo, de pronto se enamora, el amor equivocado, y esta, la húngara, huácata, la húngara lo traiciona. Se produce la infidelidad, imagínate. El pesar que hay que entender, el pesar que Chacumbele lleva en su alma. De manera que todo esto que está aquí, caballero, está bueno ya. Esto se lo robó, porque tú sabes que uno se pone, aquí le sale a uno el orgullo patrio, nacional, cubano, uno se pone chauvinista, lo cual no está mal de cuando en cuando, ¿no? Caballero, esta historia se la robó el guionista de Trapecio. Trapecio está basado en una novela. Bueno, el autor de la novela, este tipo fue a Cuba y vio toda esta historia porque realmente más o menos esta es la historia de Trapecio. Para colmo, ¿cómo se llama la trapecista que lo protagoniza Gina Lollobrigida? Lola, que es el nombre de la perrita de Chacumbele. Por Dios, tú sabes, esto está claro. Esta película, como ustedes saben, esta película que fue un palo en Cuba cuando se puso en el año 56, yo no había nacido, pero esta película se pone otra vez, ya una copia en blanco y negro, se pone en Cuba como en el año 70, por ahí yo estaba en la secundaria. Y se puso como si fuese de estreno y acabó. Esta película acabó, fue popularísima, ustedes seguramente se acuerdan. Esta película en la cual actúan 3 actores que nada más donde actúan es en Cuba. Yo me voy a explicar a qué me refiero, ¿no? Los 3 actores fundamentales de Trapecio, Trapeze, como en inglés, son Burt Lancaster, Tony Curtis y Gina Lollobrigida. Pero esos son 3 actores de Cuba porque esa gente no se llaman así. Él no se llama Burt Lancaster, él se llama Burt Lancaster. Eso es en inglés, ¿no? Y él no se llama Tony Curtis, él se llama Tony Curtis. Y ella no se llama Gina Lollobrigida, él se llama Gina Lollobrigida. Por tanto, los actores de la película de Cuba son otros actores, sobre todo Burt Lancaster. Me va a ver un nombre tan cómico. Burlan, en vez de Burt Lancaster, pero bueno, no importa, caballero. Yo igual, a mí si tú me pones a hablar francés, acabo, ¿no? Pero a mí me parece tan simpático eso, los nombres de los actores de Trapecio. Pero al caso es que la historia de Trapecio se la robaron a la historia de Chacumbele.
Ya eso me parece, y yo quiero que esto quede aquí patente, quede patente, porque además, si me voy a acuerdo, me va a entrar un enfogonamiento del orgullo nacional de que la historia de Chacumbele se la robó Trapecio y jamás no le pagaron un centavo a Cuba. Esto merece demanda contra Hollywood. Tienen que pagar la Cuba a Cuba. A esta no. Vamos a esperar que se acabe lo que está pasando en Cuba aquí ahora, porque si no, este dinero se lo coge ahora Canel. No. Cuando se acabe todo esto, hay que meterle una demanda a Hollywood para que caiga un billetico para Cuba. Pero bueno, dejemos eso, hombre, ese asunto. Aquí es que viene ahora que Chacumbele intenta quitarse la vida. Según cuenta la historia, Chacumbele está nada más y nada menos. Aquí viene la otra imprecisión. Tú escoges lo que tú quieras. Chacumbele está o en la cuerda floja o está en el trapecio. Chacumbele es un bárbaro. Chacumbele, como sale en la película Trapecio, Chacumbele ha inventado el triple salto, que eso es lo que sale en la película. Ve que se robaron, pero inmisericordiamente, señores, pero qué infamia. Hasta Cuba, mira que Cuba ha tenido que soportar cosas, ¿verdad? Qué cosa terrible, ¿no? Se roban argumentos. Pero además, aquí lo tremendo es que el triple salto, que es dar 3 vueltas en el aire antes de engancharte con el próximo trapecio, que si no adivinas te cae. Bueno, ¿tú sabes con quién hacía Chacumbele el triple salto? Con Lola, con la perrita. No, lo de Chacumbele era de Guinness. Entonces, Chacumbele está o en el trapecio, preparado para hacer el triple salto con Lola, o está en la cuerda floja. Tú escoges lo que te dé la gana. Y de ahí arriba, que se ve todo, está todo el circo lleno de gente, todo el mundo mirando ahí, y de pronto ve en una esquina del circo, en la oscuridad, a la Ilona con el Harry Silver, pero en un besuqueo de eso, pero bueno, de película. Y el pobrecito que se ha parecido a el frenesí de Ébano y le ha tumbado a la novia, pero en 3 minutos ahí Chacumbele no puede más. Entonces Chacumbele en ese momento, yo un montaje paralelo, yo veo que ahí él se queda así como en la película Saving Private Ryan. ¿Te acuerdas cuando llega el personaje en la película que desembarca en Normandía, que el ruido cae con la guerra, las explosiones, y él se queda en blanco y no oye nada? Bueno, ahí le pasó igual. Chacumbele, cuando vea allá abajo, así de arriba para abajo, ve a Ilona besándose con el Harry Silver, el frenesí de Ébano, en el besuqueo, pero terrible, un besuqueo erotizante. El beso ahí, él se queda como que en blanco, sí. Entonces se ve la gente en la película, se ve la gente. Yo lo veo así porque yo soy un director de cine también. Veo la gente aplaudiendo, pero no se oye nada. Es en blanco, sí. Y lo que es un ruido, entonces ahí lo que es el ruido del ras de mar. Y entonces se ve así, se ve el aferrado a la rama del árbol allá, con la perrita Lola que le pasa la lengua por la cara. Y nada, todo eso es lo que va pasando ahí. Y Chacumbele de pronto ve ahí, si estuviera aquí ahora nuestro amigo queridísimo Roberto Ávaros, que está en el cielo, junto con mi amigo Ulises, que eran, mi Ulises trabajaba conmigo aquí, Dios lo tenga en la gloria, dirían que Chacumbele ahí, al decir de mi amigo Roberto Ávaros, voy aquí a citar lo que dice Roberto Ávaros, Chacumbele en el colmo de la pajarería, Chacumbele, que es lo que hace, ya dolido, se desploma, porque se suicidó. Pero si yo hubiera sido Chacumbele, bueno, yo me tiro de cabeza. Pero no, él le dio con una suerte de desmayo, realmente nada, no, o sea, no hay una equivalencia aquí de varonilidad, siendo él un trapecista. Pero dice que se dejó caer como si fuese un mar Pacífico ahí arriba. Entonces, esa parte de la historia a mí no me gusta. Me gusta que realmente él se hubiera lanzado de arriba como un tipo así. Bueno, yo me mato aquí, pero me tiro de cabeza. Pero no dice que eso sí fue. Y se dejó caer como Alicia Alonso, no sé, como Maya Prisesca ahí arriba. Así, claro, imagínate tú cómo se cayó ahí delante de todo el mundo ahí. Aquí hay una historia que dicen que Chacumbele, cuando cae, Chacumbele cae encima de Lola, la perrita. O sea, hay una historia que dice que si Lola no está, porque se tira con Lola, que además esa es la otra cosa, compadre, tírese solo, pero deja la perrita de arriba, ¿no? Chacumbele aquí realmente, esta parte de Chacumbele, moralmente, deja mucho que desear de Chacumbele. De verdad que si aquí no hay. ¿Qué es lo que pasa? Nada, Lola cae debajo, él le cae encima. Dicen la gente que sabe que Lola es la que lo salva, pero al precio que Chacumbele se fracturó, se partió todos los huesos del mundo, te puedes imaginar. Entonces, el caso fue que Lola, realmente Lola, esta perrita, yo creo que también esto es otra injusticia histórica. Yo creo que Lola, la vida de Lola, yo que me leí de niño la novela esta de Night, yo me sé de memoria la novela de Lassie. La novela de Lassie es muy aburridona. Comparada con la historia de Lola, Lassie nunca estuvo en un ras de mar. Eso es, salió de Escocia virando para atrás porque quería buscar el chiquito, porque Lassie era una perra cara, la vendieron, la familia tenía 1 kilo, whatever. No, la historia de Lola, Lassie nunca montó un tren. Lola fue para La Habana, en el tren es el lechero, de allá, después Lola se hace no, Lassie es una boba, pasa que es una perra bonita, Lola es una perrita sata. Lola más importante que Rintintín. Lola se merecía realmente que el marido hubiera sido Colmillo Blanco. Creo yo, francamente, caninamente hablando. Pero bueno,
El caso fue que, nada, Chacumbele cae encima de Lola. Vamos a parar aquí otra vez ahora para contarte qué es lo que viene a continuación. La crisis de yeso que se produce en La Habana a consecuencia de la caída de Chacumbele es importante, histórica, de récord. En Cuba, que después de 59 no hay nada. Bueno, ahí la primera carencia que reporta Cuba, en la Cuba republicana, es una carencia de yeso. Tú vas a ver a consecuencia de Chacumbele. Regreso contigo en WQ7DM para contarte ya la historia final de Chacumbele. ¿Cómo es esto que él mismito se mató? Regreso contigo apenas segundos. Me manda a buscar Leonor, el radio quería arreglar y sin ser reparador, allí me puse a trastear, a trastear del aparato y estuve la mar de rato sin poder sintonizar. Ahora comprendo el error, si el arreglo era sencillo, porque no le vi el tornillo que lleva en el selector. Lo tenía que calentar, no lo hice y fue otro error. ¿Cómo podía funcionar si le faltaba el calor? Yo le dije a mi mujer, cuando vengan los millones, te compraré 6 sillones y una máquina de coser. Te compraré 2 vestidos y una manta de burato y botaré la chancleta porque ya tendrá zapatos, Botaremos el bastidor que tiene 30 agujeros, la nafra y el reverbero y también el colador, y botaremos el latón y también la palangana, porque a mí me da la gana y porque tengo dinero, terminando ya la historia de Chacumbele. Pues lo que quiero decir es que estamos comenzando el nuevo segmento aquí en WAQI 710 AM, Radio Mambila Grande. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, aquí en el ático de Pepe, con esta historia de tradición oral de la historia de Chacumbele. Que sé que te tengo ahí, tú sabes, cautivo escuchando esta historia para que sepas, bueno, ya Chacumbele totalmente descorazonado, viendo que su novia queridísima, la húngara Ilona Sabor, le está siendo infiel con el frenesí de Ébano y él la ve o los ve a los dos desde las alturas del trapecio o de la cuerda floja, besuqueándose de una manera apasionada en una de las esquinas de los pasillos del circo, mientras él va a hacer su acto. Él no puede más con la tragedia que le ha acontecido sistemáticamente en su vida, decide poner fin justamente a su existencia. ¿Y qué es lo que hace? Decide suicidarse y se lanza del trapecio o de la cuerda floja, tú escoges lo que tú quieras, y ahí es que nace la famosa frase, como Chacumbele, que el mismito se mató. Cae encima de la perrita. Ustedes saben que es la famosa frase de circo que dice "The show must go on", y el show siguió por ahí para allá. Ahí se lo llevaron a la carrera y de atrás vinieron los payasos y vinieron un par de acróbatas con unas pelotas y no sé qué. Y se llevaron porque además la gente a veces no cree, a veces la gente es cruel. Si yo estoy ahí, me levanto y me voy como espectador, pero no se quedó porque aquí yo pagué. Y al pobre Chacumbele se lo llevan, la perrita Lola, que es sobreviviente del tsunami caribeño, que luego se hace maromera, como la monita maromera de aquel libro de primer grado cuando yo estaba en la primaria, allá en el año 64, que decía: mi monita maromera salta de la mata al muro, mi monita maromera come plátano maduro. Bueno, pobrecita, la perra Lola se cae porque parece que Chacumbele la deja caer encima. Su amo, que es un cornudo redomado, le cae encima desde la altura del trapecio. Pero la vida es así de injusta, ¿no? Francamente, yo creo que Lola merece un reconocimiento en la historia. Pero regresando a Chacumbele se lo llevan a la carrera. No muere en este autodestarre sentimental, sino que sobrevive a este descomunal despetrón que es circense. Fue llevado a urgencia al hospital. Según se reporta, ambas piernas fracturadas, la muñeca derecha, rotura de costillas, una de las cuales le perfora el pulmón. Y déjame contarte aquí un detalle de las cosas, las revelaciones que estoy haciendo aquí ahora, que nunca nadie se ha enterado, porque el historia de Chacumbele está dando vuelta por ahí, pero esto que voy a decir aquí ahora, esto tú no lo has escuchado nunca, que fue lo que sugerí ahorita,
Esta Cuba, que ustedes saben que, por ejemplo, ahora en Cuba no hay huevos. Un paquete, un cartón de huevos vale una fortuna. Para carencias, esta Cuba, lamentablemente, del 59 hasta ahora, que todavía está de igual manera. Bueno, la primera carencia que reporta históricamente Cuba se la deben a Chacumbele. Es una carencia de yeso. Esto es nuevo, tú no sabías esto. Esto que voy a contar, no lo sabía, no, déjate de cuento, no lo sabía. Esto es un estreno mundial. Cuando llega allí y cuando tenía todos los huesos fracturados, señores, se acabó Chacumbele. En esa época no existía varias cámaras, ¿no? Si no hubiera puesto toda esa estructura metálica, que además es un invento de varias cámaras que es terrible, porque en Cuba, que un país que tantos rayos, eso es fatal. Eso es fatal, cae un rayo y la persona sí le resolvieron los huesos, pero la persona muere electrocutada. Pero bueno, son las cosas de esta Cuba comunista que uno no entiende. En esta época lo que había era para fractura era yeso. A mí una vez me pusieron yeso, una vez que me fracturé montando patines. Llegó Chacumbele, aquello fue como las cosas de chiste de balas van, balas vienen. Aquello fue yeso, le metieron yeso a Chacumbele por todos lados. Fíjate si fue tremendo que para Chacumbele se acabó todo el yeso de La Habana. Tuvieron que a la carrera mandar a buscar yeso a Matanzas tenía, esto para los matanceros saben que estoy diciendo la verdad, yo soy un hombre veraz. Matanzas tenía una fabriquita de yeso que estaba al pie del río Yumurí, a 3 cuadras de la estación del tren de Hershey. Tuvieron que mandar a buscar yeso a las fabriquitas ahí, que es lo que más cerca. Lo mandaron el tren de Hershey todo para allá porque es lo que más cerca le quedaba. Imagínate tú si le metieron yeso a Chacumbele, que el hospital tuvo que poner un cartel, por supuesto que con falta de ortografía, escribieron yeso con doble L, ¿no? Que afuera, en el cuerpo guardia que decía, no hay yeso hasta la semana que viene. Porque hubo que hacer cartel corriendo un pedazo de cartón. No había yeso. Ahí en ese momento, porque enyesan a Chacumbele, se acabó todo el yeso. Eso fue en el hospital Freire de Andrade. Ahí el hospital de emergencia que está en Carlos III, donde paraba 34, y que yo cogía 34 o 43 ahí. Bueno, ahí fue que llevaron a Chacumbele. Acababa de meterle a Chacumbele todo el yeso que había en La Habana y el de Matanza. Llegó un padre con un chiquito que tenía, chiquito nada, tenía un fracturado un dedo. Lo que hacía falta era un pedacito de yeso nada más. Y cuando yo cogí el cartel, aquel que decía, no hay yeso hasta la semana que viene, dice que el padre dijo, oye, ni que se hubiera fracturado un 100 pies, porque es que en los casos así de desesperación uno se pone cínico, ¿no? Bueno, fíjate si Chacumbele estaba enyesado, que no se le veía nada. Chacumbele fumaba. Dicen que para que fumar tenían que poner así con una boquilla porque estaba todo, parecía una momia, Chacumbele. Cuando llegaron sus amigos, los amigos del circo al hospital que lo fueron a visitar, la gente del circo es muy solidaria, ¿sabes? La verdad. Bueno, lo fueron a ver el payaso Comején, el enano tricocéfalo, Juana la Caimana. Y cuando le pasaron por delante, pensaron que era un refrigerador, no lo reconoció. Era una bola de yeso, así, todo cuadrado. Él era yeso por todos lados. Bueno, parecía un cosmonauta, se parecía a Tamayo, así tieso como Tamayo y todo, ¿te acuerdas? Allá arriba en el espacio, con Romanenko. Súper tieso estaba Chacumbele. Bueno, tras meses de convalecencia en el hospital, a Chacumbele finalmente, como tú no te mueres, te dan el alta. Le dieron el alta. En esa época una fractura era de meses. Regresó a su casa, por decirlo ya, Chacumbele al apartamentico, porque él, con toda esta historia que ganó dinero, seguía viviendo en casa de la tía. Ya el marido de la tía lo tenía hasta el último pelo, pero bueno, porque esas son las cosas que pasan cuando tú vives agregado. Regresó al apartamentico de la tía, al apartamentico no, al cuartico de la tía en el solar de Habana Vieja. Ahí el marido de la tía, a la larga, que era buena gente, ya Chacumbele perdió su carrera. Perdió su carrera, Chacumbele ya no pudo más, cojo con un bastoncito, ya Chacumbele, la vida trapecista, se le fue por la ventana y Lona ya no era su novia. El caso fue que el marido de la tía le consigue, habla ahí en la estación de policía, le consigue un trabajo de vigilante, se lo consigue ahí. Y en la tercera estación de policía, la de Dragones y Zulueta, que ustedes la han visto, que está allí, cuando tú entras, una onda así que te resolvieron, eso antes y ahora, son donde quieres igual, ¿no? Entró por debajo del escalafón, de manera que lo mandaron de cabeza para la ronda nocturna del Parque Central, porque además, como es un policía medio, tú sabes, disminuido, un policía con bastón es un problema, él está cojo. Y entonces lo mandan de noche, que es donde, de madrugada, ¿no? Que es donde se supone que hay menos incidentes. Le asignaron la ronda nocturna del Parque Central, también el Paseo del Prado. Y dicen los historiadores que se le veía pobrecito, ¿no? Se le veía tristón, cojear cada noche, vestido impecable, un tipo muy limpio, impecable con su uniforme. Pasar por delante del Capitolio. Y dice, cuando pasaba delante del Campoamor, dice que suspiraba por el Trapecio, por Campoamor, suspiraba por el Santo de Artigas, suspiraba por Ilona. Nada, señores, atribulado como estaba por las penas, como dice la canción, tú sabes, con un dinerito muy poquito, no progresó ahí. Finalmente Chacumbele, reincidente en esto de él mismito se mató. ¿Qué fue lo que hizo Chacumbele? Bueno, con la misma pistola de reglamento que tenía, con la copa todavía a las calles, según la historia, Chacumbele se pegó un tiro. Ahí se suicida Chacumbele, por tanto, Chacumbele, él mismito se mató. Esta es la historia de Chacumbele. La tomas así como está,
o te pones a atar cabos. Aquí no sé cómo vas a terminar con oídos escépticos, incrédulos, porque hay un montón de incongruencias, pero yo decidí hurgar en las historias paralelas. ¿Y qué pasó después de esto? ¿Qué pasó con Korchinski cuando se fue? ¿Qué pasó con la bella Ilona? ¿Qué pasó con el frenesí de Ébano? Bueno, vamos a hacer un corte ahora, otra vez aquí. Hemos estado escuchando todo el tiempo música de Servando Díaz y regreso contigo en apenas segundos. Compay, póngase duro que ahora sí que vamos a gozar. Compay, póngase duro que ahora sí que vamos a gozar. A que usted no me adivina, a que usted no me adivina, a que usted no me adivina, ¿cuál de los dos fue el primero? A que usted no me adivina, ¿cuál de los dos fue el primero? Entre el huevo y la gallina fue el huevo. Compay, póngase duro que ahora sí que vamos a gozar. Compay, póngase duro que ahora sí que vamos a gozar. Yo le voy a contestar, oiga, yo le voy a contestar, oiga, yo le voy a contestar porque yo soy me abrace tanto que tenía un pollo y una ilusión me llegué a forjar y el gallinero ha formado un rollo porque tu pollo no sabe piar, no hace ni pío, pi pi pío, pipío, qué barbaridad. Mira que el pollo que no pipía, pipía, no sirve para nada. Hemos llegado al final de la historia de Chacumbele aquí en el ático de Pepe en WAQI 710 AM, Radio Mambira Grande. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Una vez agotada esta historia de que Chacumbele primero intenta suicidarse lanzándose de la cuerda floja del trapecio, de ahí viene la frase primero de que Chacumbele el mismito se mató, no logró ese propósito, pero finalmente atribulado por las penas sí se suicida de un disparo y por tanto aquí sí ya cuaja la frase que define la existencia chacumbelística, que es como Chacumbele, el mismito se mató. Pero déjame contarte exactamente que hay otra revelación totalmente nueva que tú no has escuchado nunca, que de acuerdo con esta historia, este es el Chacumbele real, el de la tradición oral, que mucha gente a pie juntillas dice que existió. Sin embargo, atención, ya para terminar el programa, hay una revelación que seguramente no has escuchado nunca, lo más seriamente posible que yo sea capaz, de que Chacumbele fue un músico cubano. Esto no lo habías escuchado nunca, pero antes de contarte eso, para poner punto final a esta edición de El Ático de Pepe, como te prometí que te quiero terminar de explicar qué fue la saga de los protagonistas de esta historia. ¿Qué pasó con Ilona Saboa? Que como te conté, que si era una húngara de origen judío, pero dicen que nació en Roma, que se fue para Hungría, en fin. Bueno, hay una Ilona Sabor. La pude localizar juntando coordenadas en la Hungría del año 1956. Esto es real. Durante el levantamiento de Budapest, tenía para entonces 17 años, estaba embarazada de 4 meses de un líder anticomunista y muere en este levantamiento anticomunista. Esta es una Ilona Sabor que encontré. Sin embargo, de la Ilona Chacumbele hay otra historia que apunta, que dice que ella, una vez que Chacumbele decide suicidarse, ella se va de Cuba otra vez. Al irse de Cuba va a parar a Francia y en Francia, en plena Segunda Guerra Mundial, otra vez es víctima del acoso nazi de los judíos que están en Francia. Es detenida, va a parar al campo de concentración de Bergen-Belsen, donde finalmente murió. En cuanto a Harry Silver, el llamado frenesí de Ébano, regresó a su pueblito natal en Mississippi para ver a su mamá que estaba a punto de morir, pero en una época de lamentable y rampante racismo en los Estados Unidos, en lo cual era un delito que un hombre negro tuviese romances con una blanca, lo hizo. Lo acosaron y de hecho lo lincharon. Dice que lo colgaron en un árbol después de castrarlo. Esas cosas pasaban lamentablemente. Y en el caso de Chacumbele, sin embargo, en el caso de la pieza esta de Servando Díaz, Chacumbele, que escuchamos en este programa. ¿Dónde vas, mujer de fuego? Oh, mujer de cabaret, vas
cerca de tu amante, que ayer noche se te fue, y buscando a Chacumbele, que ayer noche se marchó. Chacumbele que ya estaba aburrido de vivir, ya cansado de sufrir, ayer mismo se mató. Esta canción es de el año 1941. El trío de Servando Díaz, que graba en exclusiva cuando firma con RCA en el 40 en discos de 78 revoluciones todas las canciones que hemos conocido de Servando Díaz. Esta pieza de Servando Díaz, que se llama Chacumbele, el mismito se mató, la escribió Alejandro Mustelier Garcerán, un compositor cubano negro, nacido en Santiago de Cuba, criado en la casa de beneficencia como huérfano. Fíjate que aquí hay similitud con Chacumbele. Mustelier, que fue un autor prolífico que compuso otras guarachas como El Panadero, El Cocinero, que le interpreta precisamente Servando Díaz, también piezas como Agua está cayendo. Alejandro Mustelier Garcerán, músico, compositor cubano relativamente olvidado, ignorado penosamente por historiadores y musicólogos. Por ejemplo, aunque yo siempre he aplaudido el esfuerzo que hizo Elio Orobio en su diccionario de la música cubana de allá a finales de los años 70, años 80 por ahí, en la primera edición Elio hizo omisiones imperdonables. Por ejemplo, quitó ahí a Celia Cruz, Lucas de la Guardia no estaba, grandes figuras, más además los contemporáneos en ese momento que eran Willy Chirino no aparece, y también lamentablemente omite a Alejandro Mustelier Garcerán. La mejor atención que le hemos visto dedicar a Mustelier es una entrevista que le hizo el periodista Germinal Barral, más conocido como Don Galador, en la revista Bohemia en el año 1942, acaso fue en Carteles. Aquí otra imprecisión, pero hace ya 80 años. Y atención que aquí viene más leña al fuego a la confusión, porque en esa entrevista cuando Barral le pregunta por Chacumbele, Mustelier le dice que la canción la escribió porque no está inspirada en el personaje de Chacumbele que te he contado, sino que Chacumbele es él. Entonces, cuando dice que Chacumbele es el estribillo, dice el mismito se mató, Barral le dice, pero ¿cómo vas a hacer tú si la letra no dice que el mismito se mató? ¿Cómo es que tú estás hablando conmigo? Y entonces Mustelier le dice, escucha esto. Yo tengo aquí un facímil de la entrevista y escucha lo que dice Mustelier. Dice Mustelier, Chacumbele soy yo. Entonces le pregunta al periodista, ¿cómo que usted? ¿Usted no dice que el mismito se mató? Oye lo que dice Mustelier. Le voy a contar. A mí me pasó lo que muchos poetas, escritores, a músicos que le deben lo que son a un primer amor fracasado. Mi primer amor fue una muchacha buena de su casa, muy alegre, muy honesta. Me llamaba Chacumbele y un día todo terminó. Yo entonces pensé eliminarme de la vida de ella, morir. Pero no por la vía del suicidio, ¿comprende? Cuando los enamorados rompen su idilio, no suelen decir, tú para mí has muerto. Bueno, eso fue lo que me inspiró a mí y por tanto lo que hice fue que me fui lejos. Y le dice el periodista, ¿a dónde? Dice, bueno, es largo de contar. Me fui por los pueblos según un peregrinaje bohemio, en el que la suerte casi siempre buena, yo no me quejo nunca, me obligó a hacer de todo y cuando regresé a La Habana, me encontré a aquella que había sido mi amor primero, haciendo vida nocturna de cabaret y de fiesta. Y ahí entonces fue que yo escribí Chacumbele que dice que el mismito se mató. Esto realmente a mí me ha dejado esta revelación, me ha dejado francamente sorprendido, porque la historia esta en la cual, repito para finalizar el programa, yo no creo, de Chacumbele, que yo creo que es un personaje de ficción, de tradición oral, ya yo conocía la canción y yo aposté toda mi vida que la canción que la interpreta el trío de Servando Díaz y que está escrita por Mustelier. Yo pensé que era como pasa, como ocurre, que es una guaracha o lo que fuese, inspirada en un suceso apócrifo o de tradición oral o basada en basada en este Chacumbele, existiera o no, o basada en el Chacumbele real. Pero no de pronto que Mustelier se aparezca y le diga en el año 42 esta entrevista a Galador, le dice, no, Chacumbele soy yo. Y eso, como te cuento, sí, tengo en la casa la copia facsimilada de la entrevista con la fotografía de Mustelier y todo. Lo demás, por supuesto, no me hace falta que lo diga aquí ahora, pero esto que estaba yo comentando, que es simplemente para pasarla bien, esa vis humorística que yo tengo, esto de que lo del yeso y por ahí. Pero esto que te estoy contando, lo que no quiero que confundas, esto que te estoy contando en este momento de Mustelier, esto es cierto. Que el Mustelier, el autor de la canción Chacumbele, que dice el mismito se mató, que interpreta Servando Díaz y que Servando Díaz graba en el año 1941, en exclusiva con RCA. Bueno, según el autor de la canción,
Es una canción autobiográfica y además no es una muerte puntual, sino que simplemente se considera que murió al romper, al morir el amor que tenía con esta muchacha, que es la que se encuentra después de Cabaretera. Gracias, señores, por haberme acompañado en este programa que se llama El Ático de Pepe. Soy vuestro amigo servidor Pepe Forte, aquí en WAQI 710 AM, Radio Mamila Grande. Me da mucho placer y acompañarles cada tarde. Así que nada, muchas gracias y bye bye. ¿Dónde vas, mujer de fuego? Oh, mujer de cabaret. Vas en busca de tu amante, que ayer noche se te fue. Ya no puedo detenerte, porque llaman la atención. Tengo ganas de prenderte dentro de mi corazón, parrandeando por las calles de La Habana noche y día y nunca duerme, caramba, y buscando a Chacumbele, que ayer noche se marchó. Chacumbele que ya estaba aburrido de vivir, ya cansado de sufrir, ayer mismo se mató. Y bailando por las calles de La Habana cuando salen las comparsas, caramba, y buscando a Chacumbele que tocaba su tambor. Chacumbele ya se fue sin decir un adiós, y por causa de sus celos el mimito se marchó. Ay, Chacumbele, el mimito se mató. Ay, la casa está vacía, El mimito se mató. ay, no quiere que lo vele. El mimito se mató. Voy a llorar, voy a reír. El mimito se mató. Ay, pobrecita Chacumbele, El mimito se mató. por causa de sus celos, El mimito se mató. por culpa de su amante, El mimito se mató. el mimito se mató. El mimito se mató. Escucha su tambor, El mimito se mató. como tocaba Chacumbele. El mimito se mató. Mele, 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 mele. El mimito se mató. El mimito se mató. El mimito se mató. Ay, no quiere que lo vele. El mimito se mató. Pobrecito Chacumbele, El mimito se mató. a Chacumbele se El ñampió mimito se mató. y lo fueron a enterrar. El mimito se mató. Y el sepulturero dijo El mimito se mató. que yo no entierro a ese animal. El mimito se mató. 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 El mimito se mató.